Desde Maxwell y Marconi, las evidencias de la capacidad predictiva de las matemáticas no han hecho más que aumentar, especialmente en el mundo de la física. Hace prácticamente 100 años no sabíamos que existían los átomos. Se necesitaron muchos experimentos para descubrir sus componentes, el electrón, el protón y el neutrón. Pero cuando los físicos quisieron profundizar, las matemáticas iban en cabeza, revelando finalmente un auténtico zoo de partículas elementales. Descubrimientos que hoy continúan en el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Ginebra, Suiza. Actualmente es más conocido por su gran colisionador de hadrones, un acelerador de partículas circular de 27 kilómetros construido bajo tierra. Este proyecto de 10.000 millones de dólares tiene un objetivo bien conocido: encontrar uno de los bloques constructivos fundamentales del universo. Una partícula subatómica cuya existencia predijeron matemáticamente hace casi 50 años Robert Brout y François Englert en Bélgica y Peter Higgs en Escocia. Peter Higgs reunió las ecuaciones de la física más avanzadas que teníamos y tras muchos cálculos se dijo: si construimos una máquina lo bastante sofisticada como para hacer que las partículas choquen entre sí a una velocidad próxima a la de la luz, descubriremos una nueva partícula. El descubrimiento de la partícula de Higgs sería la prueba del campo de Higgs, una melaza cósmica que es el material de la masa de nuestro mundo, lo que habitualmente experimentamos como peso. Sin masa, todo viajaría a la velocidad de la luz y nunca se combinaría formando átomos. Eso es lo que convierte al campo de Higgs en una parte fundamental de la física. Y por eso llaman a la partícula de Higgs partícula de Dios. En 2012 se pudo constatar la veracidad del trabajo realizado por Peter Higgs y sus colegas hace unas décadas. Los experimentos del CERN confirmaron la existencia de la partícula de Higgs. Lo construimos, funcionó y viajamos gratis a Estocolmo. Eran teorías matemáticas que hacían predicciones muy exactas sobre la posible existencia de algunas partículas fundamentales en la naturaleza. Y lo creas o no, se hicieron experimentos y se descubrieron las partículas que las matemáticas habían predicho. Para mí es algo asombroso. ¿Por qué funciona y por qué son las matemáticas tan poderosas? ¿Son una verdad de la naturaleza o tienen algo que ver con la forma en la que nosotros, los seres humanos, percibimos la naturaleza? Para mí es un rompecabezas fascinante. Yo no conozco la respuesta. En la física, las matemáticas tienen un amplio historial de éxitos. ¿Pero son irrazonablemente efectivas? No todo el mundo piensa igual. En mi opinión es una ilusión. Creo que lo que ha pasado es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían practicado y desarrollado históricamente. Luego lo miran todo y eligen algo que se puede estudiar usando las matemáticas que conocemos. Pero en realidad hay un vasto océano de otras cosas que son realmente inaccesibles para esos métodos. Con el éxito de los modelos matemáticos en la física, es fácil ignorar cuándo no funcionan tan bien, como por ejemplo, en la predicción del tiempo. Hay una razón por la que los meteorólogos predicen el tiempo para la siguiente semana, pero no mucho más allá. En predicciones más a largo plazo, los pequeños errores se convierten en grandes errores. La previsión diaria es demasiado compleja y caótica para obtener modelos precisos, y no es la única. Lo mismo sucede con el agua que hierve en el fuego, con el mercado bursátil, con la interacción de las neuronas en el cerebro, con gran parte de la psicología humana
y en muchas partes de la biología. Los sistemas biológicos y los económicos resultan difíciles de estudiar con las matemáticas. Tenemos muchas dificultades para hacerlo. Por eso yo no veo las matemáticas irrazonablemente efectivas, sino razonablemente inefectivas. Quizá nadie sea más consciente del poder y de las limitaciones de las matemáticas que quienes las usan para diseñar y construir cosas, los ingenieros. Mira esas ruedas. En su trabajo, la elegancia de las matemáticas choca con el desorden de la realidad y con la funcionalidad que rige el día a día. Las matemáticas, y quizás los matemáticos, operan en el dominio del absoluto, y los ingenieros viven en el dominio de lo relativo. Fundamentalmente nos interesa lo práctico. Y por eso, con frecuencia hacemos aproximaciones, tomamos atajos. Nosotros ignoramos términos y ecuaciones para hacer cosas que son lo bastante simples para alcanzar nuestros objetivos. Muchos de los grandes logros de la ingeniería fueron construidos usando atajos matemáticos, ecuaciones simplificadas que ofrecían una respuesta aproximada, es decir, sacrificando la precisión por la funcionalidad. Y para los ingenieros, aproximada ya es mucho. Basta para llevarte a Marte. A los ingenieros no nos pagan por hacer las cosas bien, sino por hacer las cosas lo suficientemente bien. Muchos físicos ven una asombrosa precisión en la forma en que las matemáticas revelan los secretos del universo, haciendo que parezca una parte inherente de la naturaleza. Mientras que en la práctica, los ingenieros tienen que sacrificar la precisión de las matemáticas para que algo sea útil, haciendo que parezcan una herramienta imperfecta de nuestra propia invención. Entonces, ¿qué son las matemáticas? ¿Forman parte del universo o son una invención humana? Puede que ambas cosas. Para mí, las matemáticas son una intrincada combinación de invenciones y descubrimientos. Fijémonos en algo como los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Yo creo que lo que pasó es que la gente observaba muchas cosas y veían, por ejemplo, que había 2 ojos, 2 pechos, 2 manos y demás. Y tras algún tiempo, de todo eso abstrajeron el número 2. Según Mario, 2 se convirtió en un concepto inventado, como el resto de los números naturales. Pero después la gente descubrió que esos números tenían todo tipo de intrincadas relaciones. Eso eran descubrimientos. Inventamos el concepto y después descubrimos las relaciones entre los diferentes conceptos. Entonces, ¿esa es la respuesta? ¿Son las matemáticas un invento y también un descubrimiento? Es una pregunta con 2 respuestas. Sí, parece que ya estaba ahí. Y sí, es algo que surge de la naturaleza creativa más profunda del ser humano. Puede que tengamos alguna idea sobre cómo funciona todo esto, pero no conocemos todas las respuestas. Al final, sigue siendo el gran misterio de las matemáticas.